Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Chavos Neymar 0. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante dentro del juego, y son los modificadores. ¿Y a qué me refiero con los modificadores? Es con el tema de si nuestros modificadores de cartas y de equipo son buy, ¿sí? Como este, ¿sí? Buy 20%, o son plus, ¿sí? Más 30%. ¿Cuál es la diferencia? Esto es un 30% más literal al daño. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo esta carta hace 102 de daño, si tenemos este equipo, nuestra carta pasa a hacer 132 de daño, ¿sí? Pero si esta carta no la tenemos y por ejemplo tenemos un equipo como este que nos aumenta buy, es un por, ¿sí? Es literal una multiplicación. Entonces esta carta de 102 de daño, el 20% de 100 son 22, ponele. Entonces pasaría a ser 124 de daño. Y si tenemos las dos mejoras activas, ¿sí? Es un 40%. Entonces pasaría a ser un 146 o por ahí, ¿sí? Si mi matemática no falla, que suele fallar, pero bueno, creo que justo en este caso no. Pero bueno, esa es la gran diferencia entre el multiplicador, ¿sí? Como esto, y la suma. Y esto es muy importante a la hora de nosotros calcular el daño que vamos a hacer o el daño que queremos hacer. Entonces, para maximizar nuestro daño tenemos que estar bien atentos a los efectos de nuestras cartas. Por ejemplo, no sé, tenemos la carta esta, que ya voy a hacer un video aparte sobre las cartas nuevas y demás, etcétera, etcétera. Pero volviendo, esta carta lo que hace es que cuando hace que robemos una carta nuestra de ataque, y a esa carta le hace un 50% más de daño. Pero de vuelta, hace un 50% más, no lo multiplica. Entonces, no sé, esta carta que hace 209, en vez de hacer 209 va a ser 259, ¿sí? Que no es lo mismo que hacer el 50% más, que eso sería un 313 o por ahí, ¿no? Entonces, obviamente, ahí está como el tema de la atención de fijarse que no es una multiplicación, sino que es una suma. Si, por ejemplo, no sé, tenemos a Orlea, que Orlea tiene cartas que hacen que nuestro daño se multiplique. Creo que es uno de los pocos personajes que multiplica daño. Por ejemplo, el Softy este lo que hace es que cuando tiene un retain, hace que nuestras cartas en el siguiente turno hagan un 20% más de daño, y cuando la usamos hace que esa carta haga un 35%, ¿sí? Más de daño, pero multiplicado. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos una carta que tiene 200 de daño, no es que esa carta va a ser más 35, o sea, no va a ser 235. El 35% de 200, voy a usar una calculadora porque me caigo a pedazos, por 35 dividido 100 son 70. Entonces, en vez de hacer 235, va a ser 270% más de daño. ¿Ven cómo va escalando el daño y cómo es diferente? Obviamente va a haber situaciones o diferentes cartas que se beneficien más de la multiplicación que de la suma, y hay algunas que se beneficien más de la suma. Por ejemplo, no sé, también Rey tiene cartas que bufean el daño. Esta carta, como ven, no es que las cartas van a ser un 40% más, ¿sí? No, va a ser 40 más de daño, ¿sí? Si la carta hace 100, va a ser 140, etc. Esta carta también, ven, que hace 100 más de daño. No es que lo multiplica, no es que si tenemos una carta que hace 400 de daño, con esta va a ser 800. No, va a ser 500, ¿sí? Y así con las diferentes cartas, y con eso pueden ir viendo el tema de, bueno, realmente si es un por, si es un más, y cuánto más daño van a poder hacer, y todo esto para, obviamente, poder maximizarlo, ya sea en cuando tienen epifanías de cartas o en el tema del equipo, ¿sí? En el tema de si les sirve más tener un multiplicador o una suma, y así, etcétera, etcétera. Así que espero que esto les sirva, ¿sí? Para tratar de maximizar al máximo su daño, que es algo que quizá no se habla muy a fondo de esto, y es súper importante. Y ahí podemos ver como el potencial, por ejemplo, de Orlea, que de vuelta no me tengo que poner a fijar. Perdón, estoy medio resfriado y por eso la voz medio de payaso. Creo que es uno de los pocos personajes que multiplica el daño
de las cartas de ataque. Entonces, de repente, si queremos hacer muchísimo daño, y hay que tener ahora mucho en cuenta Orlea, porque, de vuelta, si tenemos varios softies ahí en nuestro turno y los activamos todos, quizá podemos hacer que una carta que pegue, no sé, 300, pueda llegar a pegar de repente, no sé, 900, ¿sí? Porque la multiplicamos un montón. Así que con eso quizá les ayuda mucho a maximizar su daño, y con maximizar su daño obviamente van a pasar el contenido mucho más fácil. Así que espero que este video les sirva un montón. Y nada, si llegaron hasta acá, gracias por bancarme, déjenme un comentario y nos vemos en la próxima. Chau.